que se llama. Entonces, ese segundo método que se llama el método de la adición estándar, permítanme un momento, yo los manejo desde aquí, desde el celular. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ok, entonces permítanme, ya les pongo aquí la presentación. Listo. Lo primero que quiero que entiendan es cuándo ustedes en el laboratorio, cuándo utilizan la adición estándar y cuándo utilizan la curva de calibración. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Siempre tienen que tener claro cuándo se usa una y cuándo se usa la otra. Miren, por lo general, lo ideal es hacer una curva de calibración. Eso es lo ideal. Porque, por ejemplo, supongan que estamos calculando el cobre en una muestra de agua. Entonces, lo ideal es que ustedes cojan y hagan una curva de calibración con esas soluciones de cobre y después lean las muestras y así saben cuál es la concentración. Pero, ¿qué pasa? En algunas ocasiones, dentro de las muestras hay muchas interferencias. O sea, imagínense ustedes que, bueno, si uno tiene la muestra de un agua que es, por ejemplo, agua potable, pues dentro del agua potable las concentraciones de los otros elementos o de los otros compuestos son muy bajas. Pero en cambio, cuando tenemos, por ejemplo, imagínense ustedes una muestra de un agua residual, o una muestra de suelo, o una muestra de orina, o una muestra de sangre. Esas muestras son mucho más complejas, es decir, tienen una matriz más compleja. ¿Qué significa que tengan una matriz más compleja? Que tienen muchas otras cosas aparte de lo que ustedes van a medir. Entonces, imagínense ustedes un agua residual. Esa agua residual no solamente tiene cobre, sino que tiene muchas otras cosas. Tiene aluminio, tiene sólidos, bueno, que eso se pueden filtrar, pero bueno, tiene otras cosas disueltas como sales, puede tener sodio, magnesio, no sé, imagínense que puede tener muchísimas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa muestra, cuando ustedes la lean, va a tener un resultado muy diferente al que tiene la curva de calibración, porque ustedes la curva de calibración la hacen con agua destilada, con agua de laboratorio y todo perfecto, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa curva de calibración no asemeja lo que en realidad pasa en la muestra, porque la muestra no solo tiene cobre, sino como les decía, tiene muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esas muestras complejas y tiene tantas interferencias, porque lo que pasa cuando tiene muchos compuestos es que esos compuestos van a interferir para hacer la lectura de la muestra. Entonces, lo que uno hace es no utilizar la curva de calibración, sino utilizar la adición estándar. Es decir, que en resumen, utilizamos la curva de calibración cuando la muestra no tiene tantas interferencias. Pero si la muestra tiene una matriz compleja, es decir, que tiene muchas interferencias, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la adición estándar. ¿Hasta ahí es claro las diferencias? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí de cuándo se utiliza la adición estándar y cuándo la curva de calibración? Bueno, ok, voy a suponer que no hay ninguna pregunta. Chicos, apenas... Profe, una pregunta. Sí. Sí, señora. Pero entonces, digamos, la curva de calibración solamente se puede cuando se tiene un compuesto o dos también se podría utilizar. No, eso es lo que te O digo. solo- Seguramente tú dentro de una muestra es imposible que tengas un solo compuesto. Eso es imposible, así sea agua potable. Siempre van a existir muchos compuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa agua que se supone que es potable, a pesar de que existan muchos compuestos, están en concentraciones muy, muy pequeñitas. Es decir, a nivel de trazas y ultratrazas. Es decir, trazas y ultratrazas son concentraciones muy, muy pequeñas. Entonces, como son concentraciones tan pequeñas, no interfieren en la lectura de la muestra. Imagínense ustedes que lo que hace la espectrofotometría, por ejemplo, es medir la absorbancia. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Que yo les decía que lo que se mide es la absorbancia. Se traza un haz de luz hacia la muestra y lo que hace ese aparato es medir cuánta luz pasó después de la muestra.
Entonces, imagínense ustedes si yo tengo una muestra de agua residual, a pesar de que yo la filtre y todo, esa muestra sigue siendo muy turbia, ¿me entienden? Sigue teniendo un color muy oscuro y a pesar de que yo la diluya, pues las concentraciones de los otros compuestos siguen siendo muy altas. Entonces, lo que yo necesito es usar la adición patrón o la adición estándar para que esas interferencias de todos esos otros compuestos no haya problema. Entonces, ¿utilizas curva de calibración? Sí puedes, ¿listo? O sea, si tú ves que la curva de calibración te da y se asemeja a lo que hay en la muestra, usas la curva de calibración. Pero cuando dices, no, definitivamente tengo muchas interferencias y no me está funcionando la curva de calibración, lo que haces es la adición estándar. Pero de preferencia, si puedes usar la curva de calibración, la usas. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Chicos, apenas se nos cierre porque ya vamos a cumplir los 40 minutos. Entramos a la misma sala. Ahí les va a dar la opción de entrar otra vez a la misma sala. ¿Listo? Vale, profe. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora sí del método de la adición estándar. ¿Qué se hace en la adición estándar? Como yo no puedo hacer unas muestras diferentes, o sea, una curva de calibración, que son unas que yo mismo hago, lo que hago es tomar la muestra, pónganle cuidado que esta es la explicación clave de la adición patrón o de la adición estándar. ¿Qué se hace? Ustedes tienen la muestra, ¿listo? Midieron con la espectrofotometría y les dio, no sé, esperen, yo borro esto de aquí. Listo, midieron con la espectrofotometría y les dio 5. ¿Listo? El resultado fue 5, 5 de absorbancia, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer después con esa muestra? A esa muestra, ustedes le van a añadir una concentración conocida. ¿Listo? Entonces, supongamos que tienen un tarrito en el que tienen la muestra. A esa muestra le van a añadir, digamos, están midiendo aluminio. Entonces le van a añadir una parte por millón de aluminio, ¿listo? Una concentración que ustedes sepan cuánto le están añadiendo. Supongamos que le agregaron una parte por millón. Entonces, cuando vuelvan a medir la muestra, ¿qué tendría que pasar? Lo lógico es que el resultado de mayor, o sea, la señal analítica de un número mayor porque ustedes voluntariamente, adrede, le agregaron aluminio, que es lo que están midiendo. Como le agregaron aluminio, pues el resultado de la medición debería ser que la señal analítica fue mayor. ¿Listo? Entonces miren un momento de la diapositiva. Fíjense, la muestra, sin agregarle nada, solo la muestra nos dio 5. ¿Listo? Solo la muestra nos dio 5. Si quieren, los que tienen computador, vayan anotando esto en un Excel, porque vamos a tener que graficarlo. La muestra nos dio 5. Espere. Profe, ¿no estás compartiendo la...? ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, no está compartiendo la No. pantalla, profe. Ah, bueno, esperen, entonces les comparto la pantalla. ¿Ahí están viendo ahora sí la pantalla? No, sí. Sí, ahora sí se ve. Listo, entonces. Sí, ahora sí se ve. ¿Copiamos esa tablita? Entonces, copien la tablita, pero solamente las 2 primeras filas, que es lo que les voy a explicar. Profe, no se escucha bien. Ya se cierra el micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Profe, Señor. se le escucha entrecortado. Se escucha horrible. Es que esto está pasando cuando comparto la pantalla. No, profe, no le entiende Sí, no le entiende nada, profe. el internet, profe. Vamos ahora. No. Se le escucha feo. ¿Ahí me escuchan mejor? Chicos, ¿ahí No me se escuchan escucha mejor? nada, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, se pone lento. ¿Listo? Entonces, ¿Con ¿qué quién es la lo- envió? la envié por el chat de acá, Ah. del Zoom. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen ahí? Ahí tienen una tabla, ¿cierto? En las que le dice que la muestra, la señal analítica fue 5, ¿sí o no?
Sí. ¿La están viendo? Espere, La espere, que muestra. no he descargado. Bueno, avísenme cuando ya la hayan descargado. Profe, no hay ninguna imagen. Envíe la mejora al chat, pero Ahí el está en el WhatsApp. chat. Ahí está el chat de Zoom. No, profe, pero no aparece nada. No No aparece. nos sale nada, profe. Envíela al WhatsApp. En el Parece chat. para descargar. Tienen que descargar porque yo ya la descargué, a mí sí me sale. Ahí está. Yo la envié al chat de Zoom como un Toca archivo. descargarla. Para Ábranlo, descargarla por y favor. ella descarga como imagen. Ahí está en el chat de Zoom. Descárguenla. ¿Listo? Esta imagen es clave para lo que vamos a hacer hoy, que es la edición patrón. No, profe, no aparece nada. Sí, José Luis, en el chat ahí hay un archivo, descárguelo. Sara, usted tiene... Solución y señal analítica. ¿sí? Profe, pero a mí no me aparece. Sí, ahí en Ah. el chat. Ya, sí, ya.